Bueno, continuemos entonces con el siguiente tema, hidrocarburos. Recuerda que los hidrocarburos son compuestos que están formados únicamente por hidrógeno y carbono. El nombre lo sugiere, ¿estás de acuerdo? Están formados por hidrógeno y carbono. Y la mayor parte de los compuestos orgánicos precisamente se derivan o tienen como base a los grupos o al grupo de hidrocarburos, compuestos por hidrógeno y carbono. Muy bien. Con base en su estructura, los hidrocarburos se pueden clasificar en dos grandes grupos. Los hidrocarburos se pueden clasificar en alifáticos y se pueden clasificar en aromáticos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otros? La diferencia es que los alifáticos no tienen al grupo benceno, mientras que los aromáticos contienen el grupo benceno. ¿Ok? Los aromáticos contienen un benceno o más de un benceno. Los alifáticos se clasifican en estos: alcanos, cicloalcanos, alquenos, alquinos, que estudiaremos de inmediato. Y los aromáticos se clasifican en monosustituidos y disustituidos, que los platicaremos, también los mencionaremos. Aunque en el examen nos vamos a enfocar un poquito más en alcanos, alquenos y alquinos. ¿De acuerdo? Luego, aquí tenemos una forma de representar, eh, las estructuras químicas, ¿ok? Tipo de fórmulas. La fórmula condensada es esta, la más simple, condensada. Generalmente en el examen vamos a trabajar con fórmulas condensadas y semidesarrolladas, ¿ok? Vamos a enfocarnos un poquito más en estas dos estructuras. La fórmula desarrollada, pues bueno, yo la recomiendo por eh, cuando queramos desestresarnos, hacer fórmulas desarrolladas. Aquí están los tres hidrógenos, ¿te das cuenta? Aquí están los dos hidrógenos, este carbono tiene dos hidrógenos y el último carbono tiene tres hidrógenos y aquí está. La forma desarrollada es un poco más laboriosa, no la vamos a trabajar tanto, es un poco laboriosa, ¿de acuerdo? Pero nos sirve para visualizar lo siguiente y aprovecharé para mencionarlo. Recuerda, estudiamos hace un instante o en el vídeo anterior que el carbono tiene 4 electrones de valencia, así que esa es una clave muy importante, que siempre debemos contar 4 enlaces, ¿ok? El carbono tiene 4 enlaces, porque tiene 4 electrones de valencia. Este carbono tiene 4, 1, 2, 3 y 4. Todos los carbonos deben contar hasta 4 enlaces. Este carbono tiene 4, 1, 2, 3 y 4. Y todos los carbonos tienen 4 enlaces. Eso se aprecia de mejor manera en la forma desarrollada. La forma simplificada es esta. Aquí lo que debes recordar es que cada puntito o cada vértice representa un carbón. Cada vértice, cada vértice representa un carbón. ¿De acuerdo? Aquí tienes un carbón, otro carbón, otro carbón, otro carbón. Aquí están tus 4 carbonos. Y al inicio, cada carbón, siempre al inicio y al final, tiene 3 hidrógenos, cada carbón. Y luego, en medio, los carbonos tienen simplemente 2 hidrógenos. ¿De acuerdo? Solo 2 hidrógenos. Es una forma más rápida, forma simplificada, y quizá la utilizaremos para visualizar algunas estructuras que sería laborioso escribir. La forma simplificada lo hace mucho más práctico. Aunque en el examen nos vamos a enfocar un poquito más en la fórmula condensada y la fórmula semidesarrollada. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí está. Entonces, otra clasificación, otro concepto básico que debemos recordar para nuestro examen es la clasificación de carbonos. Un carbono se llama primario cuando solo está unido a otro carbono. ¿De acuerdo? Un carbón se llama secundario, por ejemplo, este es un carbón secundario porque está unido a otros dos. Este carbón se llama terciario porque este carbón está unido a otros 3 carbonos y este carbón se llama cuaternario porque está unido a otros 4 carbonos. ¿De acuerdo? Bueno, eso para empezar. Y ahora sí, vámonos con la clasificación.
Vámonos con la nomenclatura, que recuerda que en el examen de química orgánica, recuerda que la química orgánica es exclusiva de área 2 y recuerda también que la química orgánica en el examen vienen tres preguntitas. Así que nos vamos a preparar para tres grandes casos, para tres temas. En el examen es bastante común que venga nomenclatura, es bastante común que venga algo de isomería y es bastante común que venga algo de grupos funcionales. Es en lo que nos vamos a enfocar principalmente. Así que vamos con nomenclatura. Hidrocarburos alifáticos. Recuerda que los hidrocarburos alifáticos son los que no tienen al grupo benceno. Los aromáticos sí que tienen el grupo benceno. Y dentro de los alifáticos tenemos a los alcanos. Una de las cosas que debes aprender, una de las cosas que debes memorizar para el examen es, por supuesto, el nombre, alcanos. También debes memorizar el sinónimo. También se les conoce como parafinas, alcanos o parafinas. Y también debes recordar la fórmula general de un alcano. La fórmula general de un alcano es esta, CnH2n más 2. Perfecto. Hay que memorizar, por favor, esa formulita. Algunas características básicas las tenemos aquí. Los alcanos, se llaman hidrocarburos saturados porque en los enlaces carbono-carbono ya no admiten más hidrógenos. Es decir, están saturados. Se ocupan los 4 electrones de valencia del carbono, hacen los 4 enlaces con diferentes compuestos, o en este caso con hidrógenos. ¿Ok? Se llaman saturados porque los 4 electrones de valencia están haciendo una reacción con los 4 hidrógenos. ¿Ok? Están saturados, ya no admiten más hidrógenos, están saturados. Se ocupan los 4 electrones de valencia. La principal característica de un alcano es que presenta enlaces covalentes sencillos. Enlaces sencillos. Y otra característica es que los átomos de carbono presentan hibridación del tipo sp3. Recuerda que en el video anterior platicábamos que el tipo de hibridación, ¿ok? Platicábamos acerca del tipo de hibridación sp3, que decíamos que es una hibridación sp3, es la combinación de un orbital s con 3 orbitales p. Aquí está el resultado de la combinación. Bueno, esto lo platicamos en el video anterior, ¿no? El orbital S, que es esférico, se combina con el orbital P, que es como 2 lóbulos, y el resultado es este. 4 orbitales sp3. ¿Ok? ¿De acuerdo? 4 orbitales sp3. Un orbital S, 3 orbitales P, y el resultado es 4 orbitales híbridos sp3. Muy bien. La geometría, la forma, también es muy importante recordar la forma. Y la forma va de la mano con la cantidad de electrones. Recuerda que tenemos un electrón en S y 3 electrones en P. Así que en total tengo 4 electrones. Por lo tanto, la forma, como son 4 electrones, la forma será 4 tetraédrica. Tetra 4. ¿Qué es un tetraedro? Como un triangulito cónico. ¿Ok? Eso es lo que puedes imaginar para visualizar a un tetraedro. Los ángulos que se forman entre enlaces son de 109.5 grados. Y otro detalle importante es la cantidad de enlaces sigma y la cantidad de enlaces pi, que en los alcanos solamente tenemos enlaces de tipo sigma. ¿Ok? La unión que ocurre entre los átomos de carbono se llama sigma, es un enlace tipo sigma. ¿Y qué es un enlace sigma? Es un enlace que ocurre por el traslape de orbitales híbridos sp3. Ese es un enlace sigma. Ocurre por el traslape de orbitales híbridos. Y podemos recordar lo siguiente. Recuerda que el carbono tiene 4 enlaces híbridos, ¿ok? 4 enlaces híbridos.
sus 4 enlaces híbridos son sp3. ¿Ok? 4 enlaces híbridos sp3. Entonces, este carbono tiene 4 enlaces híbridos sp3. Y este otro carbono también tiene sus 4 enlaces, sus 4 orbitales híbridos sp3. ¿Ok? 3 de esos 4 enlaces están siendo ocupados por hidrógenos. ¿Estás de acuerdo? 3 de estos enlaces híbridos, de estos orbitales híbridos, están ocupados con hidrógenos. Y de este lado ocurre lo mismo. 3 de esos 4 orbitales híbridos están reaccionando con los electrones del hidrógeno. Pero estos orbitales híbridos están libres y estos orbitales híbridos se traslapan. Hay un traslape de orbitales híbridos. Y bueno, este traslape de orbitales híbridos es un enlace que se dice que es muy fuerte. Y ese traslape de orbitales híbridos recibe el nombre de enlace sigma. ¿Ok? Es muy importante recordar esto. El enlace sigma es un enlace que ocurre por el traslape de orbitales híbridos sp3. Un orbital híbrido de un carbono se traslapa o se une con otro orbital híbrido sp3 de otro carbono y esa unión, ese enlace se llama enlace sigma. Se representa con esta letra griega que es sigma. ¿Ok? Sigma minúscula, por supuesto. Y se dice que es un enlace muy fuerte. Entonces, la unión entre átomos de carbono es del tipo sigma, un enlace muy fuerte que ocurre por el traslape de orbitales híbridos sp3. Muy bien. El alcano más simple se llama metano, CH4, metano. Y este punto I es el mismo para todos los hidrocarburos. El punto de fusión, el punto de ebullición y la densidad aumentan conforme aumenta la cantidad de átomos de carbono. Muy bien. Vamos a estudiar nomenclatura de acuerdo a la UPAC, las recomendaciones para la UPAC. Número 1, tenemos que aprender esta tablita. Número 1, aprender esa tablita. En esa tablita tenemos los prefijos que vamos a usar de acuerdo a la cantidad de átomos de carbono. Cuando tienes un carbono, el prefijo es met. Cuando tienes 2 carbonos, el prefijo es et. Para 3, prop. Para 4, but. Y estos son los más importantes, ¿de acuerdo? Estos son los prefijos más importantes, los primeros 4. 1, met. 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. ¿Por qué es lo más importante? Porque a partir del 5 te das cuenta que se utilizan prefijos griegos. Lo que hemos estudiado desde la educación primaria. Para 5, penta, para 6, hexa, para 7, hepta, para 8, octa, para 9, nona y para 10, deca. Es lo más común que en el examen te pregunten hasta 10. Por si las dudas, aquí nos colocaron el 20, que es ecos. Ecos es 20, ¿de acuerdo? Vamos a seguir trabajando con esto, por supuesto, se los encargo, hay que memorizarlo. Luego, estamos en alcanos, así que la terminación es ano. Ano, metano, etano, propano, butano. La terminación es ano, ¿ok? Aquí está la fórmula condensada, tiene un carboncito y para llegar a la cantidad de hidrógenos, pues usamos la fórmula que mencionamos acá. La fórmula de los alcanos es esta, 2N, bueno, CN, hidrógenos, 2N más 2, ¿ok? Recuerda eso, hidrógenos tiene el doble más 2. Entonces, si aquí tengo un carbono, ¿cuántos hidrógenos tengo? El doble más 2. El doble de 1, 2 más 2, 4. Si aquí tengo 2 carbonos, ¿cuántos hidrógenos tengo? El doble más 2. El doble de 2, 4 más 2, 6. Si aquí tengo 3 carbonos, el doble es 6 más 2, 8. Aquí tengo 4, el doble es 8 más 2, 10. ¿Cuántos hidrógenos tengo? El doble de carbonos más 2. Esa es la fórmula condensada. Y aquí está la fórmula semidesarrollada, que es la que generalmente se ocupa en el examen. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra cosa que debemos recordar para nomenclatura es los grupos alquilo, o los radicales alquilo, o las ramificaciones. ¿Ok? Las ramificaciones
son estas que tenemos acá, son las ramificaciones o los grupos alquilo más utilizados. Son estos, los grupos alquilo. Cuando tienes un solo carbón, recuerda que el prefijo para un carbón es met, el prefijo para dos es et, y el prefijo para tres es prop, y el prefijo para cuatro es but. ¿Ok? Solo que la terminación debe ser il. Aquí, como todavía no están con una cadena principal, solamente se dicen metilo, etilo, propilo, butilo. Pero cuando ya están en una cadena principal, vamos a darle la terminación il. Es decir, este se llamaría metil, porque tiene un carbón. Este que tiene dos sería etil. Y este que tiene tres es propil. Y el que tiene cuatro es butil. Insisto, cuando ya esté en una cadena principal, en un ejercicio, vamos a darle la terminación il. Y acá tenemos otros que también son importantes. Por ejemplo, este es prop. Recuerda que prop tiene que ver con tres carbonos, ¿ok? Muy importante la tablita que mencionamos acá arriba. Los primeros cuatro son quizá los más importantes. Un carbón, met. Dos, et. Tres, prop. Cuatro, but. Y ahora, como estamos en grupos alquilo, en ramificaciones, entonces vamos a darle la terminación il. Acá tengo tres carbonos, pero este se llama iso porque está, la ramificación, te das cuenta, está justo a la mitad. Iso, es decir, lo divide en dos partes iguales, iso. Esta ramificación está justo a la mitad. Por eso se llama iso, propil, porque tiene tres carbonos. ¿De acuerdo? Este es lo mismo, se llama iso porque la ramificación está acá. Pero aquí está un carboncito que divide justo a la mitad, ¿te das cuenta? Este carbón divide justo a la mitad a la estructura de acá arriba, justo a la mitad. Por eso se llama iso, porque es igual, butil, porque son cuatro carbonos. Uno, dos, tres, cuatro. Este se llama sec butil, porque el radical se une mediante un carbono secundario a la cadena principal. Es decir, la ramificación está en el segundo carbono. Uno, dos, sec butil. ¿Ok? Sec, segundo carbón, está la ramificación. Y butil, but, por cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y el último se llama terbutil, porque la ramificación, el radical se une mediante un carbono terciario. Es decir, el carbono en donde está la ramificación es un carbono terciario. ¿Qué quiere decir terciario? Que este carbono se relaciona con otros tres. ¿Estás de acuerdo? Este es un carbono que se llama terciario porque se une a otros tres. Y justo en este carbono terciario está la ramificación. Muy importante recordar esto que tenemos aquí, más bien lo tenemos, sí, lo tenemos aquí. Recuerda, algunos radicales utilizan prefijos como iso, sec, ter, etc. Es importante tomar en cuenta que solo el prefijo iso se tomará en cuenta para el orden alfabético. Por favor, hay que recordar eso. Solo el prefijo iso se tomará en cuenta para el orden alfabético. Ahorita que estemos en ejercicios de nomenclatura, recuerda que solo el prefijo iso se toma en cuenta para el orden alfabético. Vamos al ejemplo, ¿qué les parece? Aquí tenemos un ejemplito y pues veamos este ejemplo que tenemos acá. Esto es lo primero que suele venir en el examen, nomenclatura. De lo primero que suele venir en el examen es nomenclatura. Y vamos a seguir algunas reglitas, algunos tips para darle nombre a las estructuras. De lo más común, insisto, que viene en el examen es nomenclatura. Tenemos esta estructura y le vamos a poner nombre. ¿De acuerdo? ¿Cómo se le pone nombre? Vamos a seguir unas reglitas. Número 1, se escoge la cadena principal.
¿Cuál es la cadena principal? La que contiene el mayor número de carbonos. Paso número uno, escoger la cadena principal. ¿Cuál vamos a elegir? La que tenga el mayor número de átomos de carbono. Y tenemos algunas opciones. Una opción inmediata es esta horizontal. Es la que de inmediato debes pensar, la horizontal. Contemos cuántos carbonos hay. Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. ¿Ok? Pero no es la única opción, porque también hay que probar todas las opciones y tendría esta opción. ¿Ok? Tendría esta opción. Esta opción tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. ¿Te das cuenta que tenemos lo mismo, 9 carbonos? Otra opción podría ser, ¿qué te parece esta? Vamos a contar cuántos tenemos aquí. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Pues parece que las cadenas que se ven más largas tienen lo mismo, 9 carbonos. Ahora vamos a analizar cuál es, por supuesto, la que nos conviene. Primero, analizamos esta, pero esta no nos conviene. ¿Por qué? Porque aquí tenemos acá abajo tenemos algo raro, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Eso sería una ramificación. Una ramificación, un grupo alquilo de 6 carbonos. Y si recuerdas, los grupos alquilo solamente vimos hasta 4. Las ramificaciones, vamos a hacer todo lo posible porque las ramificaciones solamente tengan hasta 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. ¿Ok? Entonces, regresando a este ejercicio, no puedo usar esta cadena principal porque aquí me quedaría una ramificación de 6 carbonos que no tengo un nombre para ellos. ¿Ok? Entonces, descarto la primera opción. Otra opción que se ve absolutamente similar, que es más, creo que es, parece que es exactamente lo mismo. A ver, una opción era esta, ¿no? Y esta opción también la descartamos, porque si utilizo esta opción, tengo esta ramificación, que esta ramificación tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Como tiene 5 carbonos, también lo descarto. ¿Por qué lo descarto? Porque voy a buscar la manera de encontrar una cadena principal de manera que las ramificaciones tengan a lo mucho 4 carbonos. Y esta es la que me conviene. ¿Por qué me conviene? Porque esta ramita, ¿cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4. O sea, cumple con la condición. Mi ramificación tiene 4 carbonos. Y estas ramitas de acá, pues están más pequeñas, con un solo carbono. Por lo tanto, ya la hicimos. Esta es nuestra cadena principal. Número 2. ¿De dónde empiezo a contar? Debo comenzar a contar desde donde me quede la ramificación más cerca. Y me explico. Si empiezo a contar de abajo hacia arriba, la ramificación, la primera aparecería en el carbono 1, 2. En el carbono 2 aparece mi primera ramificación. Si empiezo a contar de acá arriba hacia abajo, la primera ramificación aparecería en el carbono 1, 2. Lo mismo, en el carbono 2 aparece mi primera ramificación. Así que vayamos a la siguiente ramificación. Si yo continúo aquí, en el carbono 3, en el carbono 4 y en el carbono 5, aparecería mi otra ramificación. Si yo continúo de acá abajo, 1, 2, en el carbono 3, aparece mi siguiente ramificación. Conclusión, empiezo a contar de abajo. ¿Por qué empiezo a contar de abajo? Porque la segunda ramificación aparece en el carbono 3. Acá arriba, la segunda ramificación aparecía hasta el carbono 5. Así que me quedo con este, que aparece en el carbono 3. ¿De acuerdo?
Así que continúo la numeración. 1, 2, 3. Aquí está el carbono 4. Que no me salió el 4. Aquí está el carbono 4. Aquí está el carbono 5, el carbono 6, carbono 7, 8, 9. Ahí está. Segundo paso, enumerar desde donde quede la ramificación más cercana. Y tercer paso, vamos a escribir las ramificaciones, los grupos alquilo que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En el carbono 2, en el carbono 3 y en el carbono 8, ¿qué tengo? Tengo un solo ramificaciones de un solo carboncito. Esta es una ramita de un carbón, otra ramita de un carbón, otra ramita de un carbón. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el prefijo para un carbón? El prefijo para un carbón es met. ¿Cuál es la terminación? Il. Recuerda, como son ramificaciones, la terminación es il. Pero además debo indicar cuántos tengo. Tengo 1, 2, 3. Por lo tanto es 2,3,8 guioncito tri, porque tengo 3. Y el prefijo para un carbón es met. Y la terminación para una ramificación es il. Por lo tanto tengo en el carbono 2, en el carbono 3 y en el carbono 8 tengo trimetil, porque tengo 3 metiles. ¿Y qué me falta? En el carbono 5 tengo esta ramificación. ¿De acuerdo? En el carbono 5 tengo 1, 2, 3, 4. Como son 4, el prefijo para 4 carbonos es but. Como es una ramificación, la terminación es il. Y listo. Luego viene una parte crucial, el orden alfabético. Recuerda que el prefijo tri no se considera porque solamente indica que son 3. Así que me enfoco en M, simplemente me enfoco en M, metil y en butil. Y el orden alfabético me indica que primero se escribe la B. ¿Estás de acuerdo? Orden alfabético. Así que primero voy a escribir la B. Primero se escribe 5 butil, lo separo por un guioncito y escribo todo esto. Escribo 2,3,8 guioncito, trimetil, porque son 3, trimetil, y por último voy a escribir, puedes separarlo por un guión o puedes no separarlo, es lo mismo. Voy a escribir la cadena principal. La cadena principal son 9 carbonos. ¿Cuál es el prefijo para 9? Nona. Y como estoy en alquenos, como estoy en alcanos, nonano. Como estoy en alcanos, la terminación es ano. Y listo, este sería el nombre del compuesto. 5-butil 2,3,8 trimetil nonano. La terminación es ano porque estamos en alcanos. Enlaces sencillos. Y listo. ¿Qué opinan? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Perfecto. Todo bien entonces. Muy bien. Repaso entonces. Paso número 1, la cadena principal. La cadena principal debes elegirla de tal manera que te queden la cadena con más carbonos y en la que podamos tener ramificaciones hasta con 4 carbonos nada más. ¿Ok? Solamente ramificaciones sencillas con 4 carbonos. Número 2, ¿de dónde empiezo a contar? Empiezas a contar desde donde esté más cerca la primera ramificación. ¿Ok? Desde ahí empiezas a contar. Y número 3, ya nada más se trata de identificar qué ramificaciones tienes. Y por último, en orden alfabético, sin contar el tri,
el orden alfabético, primero es V, por eso se puso 5-butil y después el trimetil. La cadena principal tiene 9, que es nona. Estamos en alcanos, la terminación es ano. Perfecto. Muy bien, pues ese es el nombrecito. Aquí también lo explican de la siguiente manera acerca de por qué esta ramificación no podemos usarla, porque tienes una ramificación compleja, que sería esta, ¿no? ¿Por qué no puedo usar esta cadena principal? Porque tienes esta ramificación compleja, ¿ok? Y la tercera opción es la que usamos, porque las ramificaciones son simples. ¿Qué significa simples? Que tienen hasta 4 carbonos. Más de 4 carbonos ya no se puede poner el nombre a esa ramificación. ¿De acuerdo? Aquí está el paso 2, enumerar la cadena. Y el paso 3, nombrar los radicales alquilo. Y el nombre aquí está. Justo lo que teníamos nosotros. ¿Te das cuenta? El nombre aquí está. 5-butil, 2,3,8 trimetil. A veces se puede separar el nombre de la cadena principal, a veces no, es lo de menos. Trimetil nonano. ¿Ok? La cadena principal. Bueno, pues eso es el primer ejercicio. ¿Qué te parece si intentas un ejercicio? Antes de continuar con el ciclo alcanos, puedes intentar algún ejercicio. Que los ejercicios los tenemos por acá. Los ejercicios los tenemos por acá. Hasta el final están los ejercicios. ¿Qué te parece si intentas en la página 612, ¿qué te parece el 29? Se ve interesante el 29. Página 612, puedes intentar el 29. Vamos a resolver el 29. ¿Ok? Puedes pausar el video e intentar resolver. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto. ¿Qué tal si lo revisamos entonces? Puedes pausar el video, intentarlo resolver y una vez que lo resuelvas, le pones play y vamos a resolverlo entonces. ¿Qué te parece? Pues, ¿qué inciso tienes? ¿Qué inciso te dio? Perfecto. A ver, paso número 1 entonces. Paso número 1, encontrar la cadena principal, la cadena más larga. Opciones de cadena, pues aquí tenemos esta opción. Esta es una opción de cadena. Aquí está. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y los incisos todos dicen nona, o sea 9. Nona, 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 9. Por lo tanto, esa debe ser la cadena principal. ¿Ok? 9. ¿Alguna otra opción? Pues otra variante sería esta, pero seguramente debe tener menos. Vamos a probar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Efectivamente tiene menos. Otra variante podría ser esta, pero seguramente tiene menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiene menos. Ya está. Nos quedamos con esta, la primera que elegimos. Parece que es la más larga y además tiene ramificaciones simples. Simples. ¿Estás de acuerdo? Son ramificaciones simples. Así que nos quedamos con esa. Nos quedamos con esta cadena. Paso número 1, ya está en la cadena principal. Paso número 2, ¿desde dónde empiezo a contar? Puedo empezar a contar desde izquierda. 1, 2, 3, 4 y hasta el carbono 5 aparece la primera ramificación. O puedo empezar a contar de derecha. 1, 2, 3. Si empiezo a contar de derecha, en el carbono 3 aparece la ramificación. Conclusión, pues voy a contar de derecha a izquierda. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué de derecha a izquierda? Porque de derecha a izquierda está más cerca la primera ramificación. Y continúo, me quedan 3, 4, 5, 6,
7, 8 y 9. Ahí está. Paso número 2 ya quedó. Paso número 3, pues ya voy a escribir las ramificaciones que tengo. Por ejemplo, en el carbono 3 tengo un solo carboncito, por lo tanto sería, ¿qué prefijo es para uno? Para un carbón es el prefijo met, un carbón. Como es una ramificación, entonces termina con il, así que es 3-metil. ¿Ok? En el carbono 5 que tengo, recuerda que este es 3 carbonos es prop, 3 carbonos es prop. Pero como la ramificación está justo a la mitad, que divide a esta cadenita, la divide en dos partes iguales, por esa razón es que se llama iso. Se llama iso porque justo divide a la cadenita en dos lados iguales, ¿de acuerdo? Por eso se llama iso. Y como tiene 3 carbonos, se llama prop. Y como es una ramificación, pues termina en il. 5 isopropil. Recuerda, hubo una frasecita que teníamos que recordar, que solamente el prefijo iso es el único que se considera para la nomenclatura. ¿Ok? Eso para recordar. El prefijo iso es el único que se utiliza para la nomenclatura. Aquí está, recuérdalo. Aquí está. Es importante tomar en cuenta que solo el prefijo iso se tomará en cuenta para el orden alfabético. Solo el prefijo iso se tomará en cuenta para el orden alfabético. Así que el iso sí que lo vamos a utilizar para el orden alfabético. ¿De acuerdo? Solamente el prefijo iso lo tomaremos en cuenta para el orden alfabético. Así que regresamos a nuestras preguntas. ¿Dónde estábamos? Estamos resolviendo el 29. Perfecto. Estábamos resolviendo el 29. Muy bien. Pues ahí está más o menos. ¿Ok? Ok, entonces, siguiente paso, orden alfabético. El ISO sí lo consideramos. Primero, ¿qué es? ¿M o I? Pues es la parte más difícil porque hay que recordar el alfabeto. A, B, C, D, H, I, J, K, L, M. Primero va la I. Por lo tanto, primero se escribiría 5 y afortunadamente podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer esto. Entonces, primero se escribiría el ISO y después se escribiría el MET, porque primero va, según el orden alfabético, primero va ISO, lo separo por un guioncito y luego va la N. 5 isopropil, 3 metil. Si quieres le puedes poner un guioncito para separar la cadena principal. La cadena principal tiene 9. ¿Cuál es el prefijo para 9? Non. Y como estoy trabajando con alcanos, la terminación es an. Nonan. Y listo, aquí está el nombrecito. 5 isopropil, 3 metil, nonan. La respuesta sería el A. 5 isopropil, 3 metil, nonan. Y listo. Muy bien, pues ¿cómo les fue? ¿Cómo te fue? ¿Lo tuviste bien? ¿Lo tuviste mal? Hay que tomar nota y por supuesto hay que seguir practicando. Entonces, pues puedes seguir practicando allá en casa, llévate de tarea el 28, llévate de tarea el 30, el 31, el 32 y si gustas el 33 también. Sigue practicando, puedes revisar las respuestas y cualquier duda pues puedes escribirme, por supuesto, ya lo sabes. Entonces, esos son los alcanos, ¿de acuerdo? Esos son los alcanos. Esa es una pregunta clásica de examen nomenclatura.
Regresemos a nuestra página 604 y sigamos con este análisis. Después tenemos los cicloalcanos. Los cicloalcanos no son tan comunes en el examen, pero tienen esta fórmula molecular, CnH2n. También tienen enlaces covalentes sencillos, son cerrados, son saturados por la misma razón, porque sus 4 electrones ya están haciendo reacción con hidrógenos, por lo tanto ya no aceptan más hidrógenos. ¿Okay? Se representan con polígonos. El más simple es el N igual a 3, es decir, el ciclo propano. Y básicamente son los polígonos que estudiamos en la primaria, excepto los primeros dos, ¿no? ¿Por qué se llama prop? Porque tiene 3 carbonos. Y es un ciclo porque es cerrado. ¿Por qué se llama but? Porque tiene 4 carbonos. Cada vértice representa un carbono, ¿te acuerdas? Cada vértice representa un carbono. Cada vértice un carbono. Se llama ciclo porque es cerrado, se llama but porque son 4. A partir de aquí se utilizan los polígonos que usamos, que aprendimos en la primaria. Ciclopentano para 5, ciclohexano para 6, cicloheptano, ciclooctano, etcétera, etcétera. ¿Ok? Se siguen las mismas reglas que ya hemos estudiado para los nombres. Muy bien. Aquí tenemos algunos ejemplos. Insisto, no es muy común esto en el examen, pero no es tan difícil tampoco. Para ponerle nombre, simplemente hay que recordar que 2 cositas. Número 1, se escoge la cadena principal y se enumera, número 2, se enumera comenzando con el carbono que contenga el mayor número de ramificaciones o la ramificación más larga. Y luego se continúa hacia donde está la ramificación más cercana, lo mismo de siempre. Por ejemplo, este cicloalcano monosustituido, que solamente tiene un sustituyente, se llamaría ciclopentano porque son 5 carbonos y además se llamaría etil porque tiene 2 carbonos. Recuerda que cada vértice representa a un carbono. Entonces aquí tienes un carbono y aquí tienes otro, son 2. ¿Cuál es el prefijo para 2? Et. Veamos este siguiente ejemplo. Aquí tienes un ciclohexano porque tienes 6. Es un hexágono, por lo tanto es ciclohexano. ¿Cuántos sustituyentes o ramificaciones tienes? Tienes 1, 2, 3. ¿De dónde se empieza a contar? Desde donde hay más ramificaciones. El mayor número de ramificaciones, aquí tengo 2, por eso empiezo a contar aquí. 1. Me voy a la derecha porque a la derecha está más cerca la siguiente ramificación. Esta ramificación tiene dos carbonos. Este carbono no se considera porque es parte del cicloalcano. ¿Ok? Pero estos carbonos sí que se cuentan. 1, 2. Como tiene 2, el prefijo para 2 es ec. Como es una ramificación, termina en il. ¿Ok? Luego, ya nada más hay que indicarlo. Orden alfabético. Primero se escribiría el 3 etil. Y luego en el 1,1 hay 2, por eso es di, hay 2 metiles. Y es ciclohexano por lo que ya comentamos, porque es un hexágono. Y en el último ejemplo lo mismo, solamente tienes un sustituyente, así que hay que considerar la que tenga la ramificación más larga. ¿Ok? La ramificación más larga es but, porque tiene 4 carbonos. Met, un carbono, prop 3 y but tiene 4. Empiezo a contar de aquí porque but es la ramificación más larga, tiene 4 carbonos. Y empiezo hacia arriba porque hacia arriba está el más cercano, met. Entonces enumero y luego orden alfabético. Primero es but, luego es met y luego es prop. Orden alfabético. Por eso es 1 butil, 2 metil, 4 propil y ciclohexano porque es un hexágono. ¿De acuerdo? No es tan complicado, aunque no es tan común en el examen. Vámonos con los alquenos, que los alquenos sí que son
más usados en el examen. ¿Ok? Para empezar, debes aprender tres cosas. Lo que habíamos dicho. Debes aprender tres cositas. Número uno, el nombre alquenos. Número dos, el sinónimo. A los alquenos se les llama olefinas. A los alcanos dijimos que se les llama parafinas, ¿te acuerdas? Y número tres, tienen esta fórmula. ¿Ok? Los alquenos tienen esta fórmula, CnH2n. Se llaman hidrocarburos insaturados porque se pueden seguir admitiendo, hidrógenos. ¿Ok? Ahorita lo vamos a explicar quizá con un poquito más de detalle. Son insaturados porque todavía se puede aceptar un hidrógeno más. Tienen electrones libres que pueden hacer enlace con un hidrógeno y por eso son insaturados, porque tienen electrones libres que pueden seguir aceptando hidrógenos. Muy bien. Su principal característica es que presenta al menos un enlace covalente doble. Muy importante, los alcanos tienen enlaces covalentes sencillos, mientras que los alquenos tienen enlaces covalentes dobles. Siguiente, los átomos carbono-carbono presentan hibridación sp2. Es decir, se traslapa un orbital s con dos orbitales p. Y esto es lo importante, dejando libre un orbital p sin hibridar. Y este orbital libre sin hibridar es el que puede aceptar y puede hacer un enlace con otro hidrógeno y por eso es que tiene un electrón libre que puede hacer enlace con otro hidrógeno y por eso es insaturado. ¿De acuerdo? Recuerda esto, los alquenos tienen hibridación sp2, es decir, un orbital s y dos orbitales p. Por lo tanto, la geometría es trigonal, porque tienen tres electrones. Uno en S y dos en P, 3. Por lo tanto, la geometría es trigonal. Y por lo tanto, el ángulo entre ellos es 120. Porque 360, que es un giro completo, si lo divides entre tres electroncitos, te da 120 grados entre cada enlace. 120 grados de separación entre cada enlace. Siguiente punto importante que también es bastante común que pregunten en el examen. Es bastante común que te pregunten la cantidad de enlaces sigma y la cantidad de enlaces pi. Pues el enlace covalente, el alqueno, que tiene enlace covalente doble, tiene un enlace sigma y un enlace pi. El doble enlace característico de los alquenos está compuesto por un enlace sigma y un enlace pi. Y lo podemos platicar aquí. Observa esta imagen que tenemos acá. Aquí está el carbono y aquí está un hidrógeno, aquí está otro hidrógeno y listo. Aquí está otro carbono y aquí está un hidrógeno y aquí está otro hidrógeno. Ahora recuerda, un enlace, un alqueno, recuerda que tiene hibridación sp2. ¿Qué significa? Que tiene tres orbitales híbridos y tiene un orbital sin hibridar. ¿Te acuerdas? Lo vimos en el vídeo de hibridación. La hibridación sp2 tiene tres orbitales híbridos, tres orbitales sp2 y tiene un orbital sin hibridar. Entonces, precisamente, el carbono ocupa un enlace híbrido para este hidrógeno, otro enlace híbrido para enlazarse con este hidrógeno y un enlace híbrido para enlazarse con el carbono. ¿Ok? Lo repito. La hibridación sp2 tiene tres orbitales híbridos.
Un orbital híbrido lo ocupa para enlazarse con el hidrógeno, el otro con el otro hidrógeno. Y el otro orbital híbrido lo ocupa para enlazarse con el carbono. Y este carbono hace lo mismo. Este carbono también tiene 3 orbitales híbridos, sp2. Uno lo ocupa para enlazarse con el hidrógeno, otro con el otro hidrógeno, y el otro orbital híbrido lo ocupa para enlazarse con el carbono. Este traslape de orbitales híbridos se llama enlace sigma o unión sigma. Es un traslape de orbitales híbridos. Y se dice que el enlace sigma es un enlace muy fuerte. El enlace sigma es un enlace muy fuerte porque ocurre entre orbitales híbridos. Mientras que recuerda que en los alquenos tenemos 3 enlaces híbridos y un enlace sin hibridar. Este enlace sin hibridar de este carbón y este otro enlace sin hibridar del otro carbón se enlazan entre ellos para formar un enlace que se llama enlace pi. ¿Ok? Este enlace pi se dice que es un enlace muy débil porque se da por el traslape de los orbitales libres, los orbitales que no son híbridos. Una unión pi ocurre por el traslape de orbitales no híbridos. ¿Ok? Lo repito una vez más por si las dudas. Cada carbón tiene 3 enlaces híbridos y un enlace libre sin hibridar, que es el amarillo. Así que este carbón también tiene 3 enlaces híbridos y un enlace amarillo sin hibridar. Como es un doble enlace, recuerda que en los alquenos hay doble enlace, pues uno de los dobles enlaces ocurre por la unión de orbitales híbridos. Y esa unión se llama unión unión sigma, un enlace sigma que ocurre entre orbitales híbridos. Y es un enlace muy fuerte. Y el otro de los doble enlace ocurre entre orbitales libres, que son orbitales pi, que son orbitales libres y se llama enlace pi. Muy bien, entonces, resumen. El doble enlace se caracteriza porque uno de ellos es sigma y el otro es pi. El enlace sigma es un enlace entre orbitales híbridos y el enlace pi es un enlace entre orbitales libres. Eso es todo. Muy bien. El más simple de los alquenos es el eteno, también se llama etileno y tiene 2 carbonos. Y lo mismo que ocurre en los alcanos, ocurre en los alquenos. El punto de fusión, la ebullición y la densidad aumentan conforme aumenta el número de átomos de carbono. Ahí está. Aquí tenemos la misma tablita. El alqueno más simple es el que tiene 2 carbonos. ¿Cuál es el prefijo para 2 carbonos? Et. La terminación en. ¿Cuál es el prefijo para 3? Prop. La terminación en. Prefijo para 4, but. Terminación en. A partir del 5 se ocupan los prefijos griegos, lo que aprendimos en la primaria. Para 5 penta, para 6 hexa, para 7 hepta, para 8 octa, para 9 nona y para 10 deca. Solo que se quita la A y se agrega la terminación eno. Penteno, hexeno, hepteno, octeno, noneno, deceno. ¿Ok? Aquí está la fórmula condensada y aquí está el doble enlace. Los alquenos. ¿Cuál es la principal característica de los alquenos? Que tienen doble enlace. Y recuerda, uno de los dos enlaces es enlace sigma y el otro es enlace pi. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Aquí está un ejemplito de un alqueno. Para ponerle nombre se sigue las mismas reglas que ya estudiamos con alcanos. Podemos practicar de manera rápida. Paso número 1, identificar la cadena más larga.
La cadena más larga debe incluir al doble enlace, por supuesto. Entonces aquí está la cadena más larga y está incluido el doble enlace. Número uno, la cadena más larga. Número dos, ¿de dónde empiezo a enumerar? Ahora debo darle prioridad al doble enlace. Debo empezar a contar desde donde esté más cerca el doble enlace, o sea, de abajo. Uno, 2, 3. En el tercer carbón, más bien está desde el segundo, ¿no? Uno, 2. En el segundo carbón está el doble enlace. Si yo empezara a contar de acá arriba, uno, 2, 3, 4, 5, hasta el sexto carbón, aparecería el doble enlace. Por lo tanto, empiezo a contar desde acá abajo hacia arriba. Uno, 2, aquí está el 3, aquí está el 4, aquí estaría el 5, aquí está el 6, aquí está el 7 y aquí está el 8. ¿Ok? Segundo paso, ya empecé a contar desde abajo hacia arriba. Tercer paso, identificar las ramificaciones o grupos alquilo. Eh, en el carbono 4, en el carbono 4 y en el carbono 6, en el carbono 4 y en el carbono 6 tengo estos metidos, ¿de acuerdo? Así que en el carbono 4 y en el carbono 6 tengo dos metidos, dos metil, ¿ok? Así que le pongo 4,6 di, porque tengo dos, y le pongo metil, ¿están de acuerdo? En el carbono 4 y en el carbono 6 tengo dos. Aquí está, di 2. Metil, porque tiene un carbón, por eso es met, y como es una ramita, termina en il, 4,6 dimetil. Y en el carbono 5, ¿qué tenemos? En el carbono 5 tengo 1, 2. ¿Cuál es el prefijo para 2? Et. Como es una ramificación, la terminación es il. Entonces, en el carbono 5 tengo un etil. ¿Ok? Y por último viene el orden alfabético. Recuerda que el di no se considera, solo se considera la M, el di no. Así que, ¿qué es primero, la E o la M? Orden alfabético, primero es la E, según parece. Así que, afortunadamente, aquí tenemos esta opción y ya no tengo que escribirlo otra vez, ¿no? Aquí está. Solamente recuerda separarlo por hay que separarlo con un guioncito. 5 etil, 4,6 dimetil y por último la cadena principal tiene 8. Así que como tiene 8, ¿cuál es el prefijo para 8? Octa, ¿no? Oct. Oct para 8 es octa. Y además debemos indicar. Hay quienes indican al inicio en dónde está el doble enlace. Al inicio le podríamos poner un 2, porque el doble enlace está en el carbono 2. En el carbono 2 tenemos el doble enlace, ¿te das cuenta? O hay quienes lo indican acá, justo a la mitad, oct 2, y como es un doble enlace, es un alqueno, así que termina en eno. Como tiene doble enlace, es un alqueno y por lo tanto termina en N. Así que insisto, a veces el doble enlace se indica en medio y a veces se indica al inicio. Da lo mismo. Es correcto cualquiera de los dos. Así que el compuesto se llama 5-etil, 4,6 dimetil, oct 2-eno o 2-octeno. Cualquiera de los dos es correcto. Vamos a ver cómo lo nombraron aquí. Ajá, el 2 lo pusieron al inicio, ¿no? 5-etil, 4,6 dimetil, el 2 lo colocaron al inicio, 2-octeno. Puedes ponerlo al inicio, 2-octeno, o puedes ponerlo en medio, es igual, no hay ningún problema, cualquiera de los dos es correcto. Pues esos son los alquenos. Muy bien.
Esos son. Y vámonos de una vez entonces. Aquí tenemos otros ejemplos también. 1,3 butadieno. Se indica que en el carbono 1 está el doble enlace y en el carbono 3 está el doble enlace. 1, 2, 3. Y es buta porque son 4, 1, 2, 3, 4. Y es di porque son 2, eno porque son dos dobles enlaces. ¿Ok? 1,3 buta dieno. Lo mismo con este 1,5 heptadieno porque porque en el carbono 1 y en el carbono 5 están los dobles enlaces. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí en el carbono 5 está el otro doble enlace. Por eso es 1,5 di-eno porque es un alqueno y hepta porque son 7 carbonos. ¿Estás de acuerdo? Pues bueno, esos son los alquenos. Vayamos con los alquinos de una vez. Los alquinos, pues ocurre algo muy similar. Para empezar, se llaman alquinos. También se les conoce como acetilenos y tienen esta fórmula. Su fórmula es CnH2n-2. ¿Ok? También son hidrocarburos insaturados, por la misma razón, se llaman hidrocarburos insaturados, porque pueden seguir aceptando hidrógenos, por la misma razón que ya platicamos, tienen electrones libres que pueden seguir aceptando, que pueden enlazarse con otros hidrógenos, precisamente. ¿Cuál es la principal característica? Que presentan enlace covalente triple. Y precisamente en estos enlaces covalentes triples están los electrones libres que pueden seguir aceptando o que pueden seguir enlazándose con otros hidrógenos. El tipo de enlace tiene una hibridación sp, es decir, que tienen un orbital S se traslapa con un orbital P, es decir, tienen dos orbitales híbridos y tienen dos orbitales sin hibridar, ¿de acuerdo? La hibridación sp significa que tienen un electrón en S, un electrón en P, por lo tanto son dos orbitales híbridos y dos orbitales sin hibridar. La geometría es lineal, por lo tanto se forma un ángulo de 180 grados. Lo podemos recordar porque 360 grados entre los dos electroncitos me da 180. Un electrón en S, un electrón en P, son dos electrones o dos orbitales híbridos y dos orbitales sin hibridar. Perfecto. Ahora, recuerda que la principal característica de un alquino es que tienen triple enlace, un enlace triple. El triple enlace, ¿cómo son esos tres enlaces? Pues bueno, tiene un enlace sigma y dos enlaces pi. ¿Ok? Por la misma razón, por la misma razón que comentamos en alquenos. Porque ¿cuántos enlaces híbridos cuántos orbitales híbridos tienen los alquinos y cuántos orbitales libres? Está acá arriba. Tienen un orbital S con un orbital P, es decir, dos orbitales híbridos y dos orbitales sin hibridar. Pues precisamente uno de los orbitales híbridos es el que se enlaza con un orbital híbrido del otro carbono. Y este enlace entre orbitales híbridos es el enlace sigma. ¿Y cuántos enlaces sin hibridar tenemos? Tenemos dos enlaces sin hibridar. Ese enlace sin hibridar, ese orbital híbrido, ese orbital libre más bien, se enlaza con el otro orbital híbrido y forma un enlace que se llama pi. El otro enlace sin hibridar, o más bien el otro orbital sin hibridar, se enlaza con el otro orbital sin hibridar y también forma un enlace pi. ¿Ok? Entonces, los alquinos tienen un enlace sigma
que es un traslape de orbitales híbridos y tiene dos orbitales pi, que los orbitales pi son traslapes, los enlaces pi son traslapes entre orbitales libres, orbitales no híbridos. ¿Ok? Pregunta de examen. ¿Cómo son los enlaces en el triple enlace? Un enlace sigma, dos enlaces pi. Muy bien, eso es. El más simple se llama etino o acetileno. Lo mismo que en alcanos y en alquenos, el punto de fusión, el de ebullición y la densidad aumenta conforme aumenta el número de átomos de carbono. Aquí está una tablita con los más representativos, los principales son estos. Cuando tienes dos carbonos, ¿cuál es el prefijo? Et. Cuando tienes tres carbonos, el prefijo es prop. Para 4 el prefijo es but. Y a partir de 5, los prefijos griegos. ¿Cuál es la terminación en alquinos? La terminación es in. Por eso se llama etino, propino, butino, pentino, etc. ¿De acuerdo? Y aquí está el triple enlace. En la fórmula semidesarrollada se puede apreciar el triple enlace. Y recuerda cómo son esos enlaces. Uno es enlace sigma, ocurre entre traslape de orbitales híbridos, y los otros dos son enlaces pi, enlaces débiles, porque ocurren entre traslapes, por traslape entre orbitales libres, orbitales sin hibridar. Pues muy bien, ahí está, los alquinos. Y por último tenemos los hidrocarburos aromáticos. Para terminar con esta parte de nomenclatura, tenemos los hidrocarburos aromáticos. ¿Cuál es la diferencia entre los aromáticos y los alifáticos que acabamos de estudiar? Los que acabamos de estudiar, recuerda que se llaman alifáticos o se clasifican como alifáticos. ¿Cuál es la diferencia entre alifáticos y aromáticos? Que los aromáticos contienen al grupo benceno. Sugiero que memorices ampliamente el anillo bencénico. Este es el benceno. El benceno, te das cuenta que es un ciclo alqueno, porque tiene doble enlace. Tiene doble enlace, así que es alqueno. Y es un ciclo, es un hexano. ¿Estás de acuerdo que es un ciclo hexeno en todo caso, ¿no? Y se representa de esta manera, ya sea que lo encuentres así, con las rayitas que representan el doble enlace, o que lo encuentres así con un círculo que representa que es doble enlace, tres dobles enlaces. Y ese es el anillo bencénico, ese es el benceno. Esta es su fórmula, es un compuesto cíclico en forma de hexágono, como ya lo dijimos, tiene 6 carbonos, tienen hibridación sp2, es decir, alquenos, doble enlace, etcétera, etcétera. Los 6 átomos de hidrógeno y 3 dobles enlaces alternados entre los átomos de carbono. Pues bueno, eso es un anillo bencénico. Y el anillo bencénico o el benceno se puede sustituir. Tenemos bencenos monosustituidos, que simplemente para ponerle el nombre, pues simplemente se menciona el sustituyente. En este caso el sustituyente es el metil, así que se llama metilbenceno, o también se conoce como tolueno. En este caso el sustituyente es el nitrógeno, el nitrato, el ion nitrato, así que se llama nitrobenceno. Acá el sustituyente es un alcohol, o también le podemos decir hidroxibenceno, por el hidróxido, te das cuenta. Acá el sustituyente es el ion amino, por eso se llama aminobenceno. Acá el sustituyente es el cloro, y por eso se llama clorobenceno. Y acá el sustituyente es el ácido carboxílico. Este en particular se llama ácido benzoico. Cuando el sustituyente es el ácido carboxílico, el compuesto se llama ácido benzoico. Muy bien, perfecto. Y por último, los disustituyentes. Este es cuando solamente tiene un sustituyente, un sustituyente. Y acá abajo tenemos cuando presenta dos sustituyentes, o sea, dos sustituyentes.
En este caso, cuando tienes dos sustituyentes, hay una nomenclatura para diferenciarlos. La nomenclatura o el prefijo orto se ocupa cuando los sustituyentes están seguiditos, adyacentes. Aquí está un sustituyente y en el siguiente carbón está otro. Se utiliza el prefijo orto. Se utiliza el prefijo meta. El prefijo meta se utiliza cuando hay un espacio entre sustituyentes. Aquí tienes un sustituyente, se deja un espacio y aquí tienes otro sustituyente. Cuando eso ocurre, se utiliza el prefijo meta. El prefijo para se utiliza cuando tienes dos espacios entre sustituyentes. Los sustituyentes se encuentran separados por dos carbonos. Aquí está un sustituyente, espacio, espacio, otro sustituyente. Cuando tienes dos espacios, se utiliza el prefijo para. Orto, meta, para. Orto, seguiditos. Meta, un espacio. Para, dos espacios. ¿De acuerdo? Acá abajito tenemos algunos ejemplitos. ¿Cómo se le pondría nombre a esto? Primero vamos a identificar cuántos espacios hay. Te das cuenta que aquí hay un espacio. Como tienes un espacio, entonces se utiliza el prefijo meta, que se abrevia con una M. Se abrevia con una M para indicar que solamente tienes un espacio entre sustituyentes. Esta M significa que hay un espacio. Y luego, como siempre, el orden alfabético. Aquí tienes un cloro y aquí tienes un metil. ¿Ok? Estaba viéndolo al revés. Perdón, a ver, vamos a acomodarlo de la siguiente. Ahí está, ahora sí. Ahora sí, la M significa que hay un espacio entre sustituyentes. Y luego, orden alfabético. Aquí tienes un metil y aquí tienes un cloro. ¿Estás de acuerdo que primero va el cloro? ¿De acuerdo? Entonces, meta, cloro, metil y el anillo bencénico. Haga lo mismo, tienes dos espacios, por lo tanto se utiliza para, se abrevia con P, solamente P. Tienes un hidroxi y tienes un isopropil. Primero va el hidroxi por orden alfabético, sería para, hidroxi, isopropil, benceno. Y lo mismo aquí, los sustituyentes están seguiditos, por lo tanto sería el primero, sería orto, porque están seguiditos, y luego seguiría el orden alfabético. El orden alfabético sería primero A, porque es amino, NH2 es el grupo amino, y acá abajo tenemos un isobutil, así que sería orto, amino, isobutil, benceno. ¿De acuerdo? Pues así se nombrarían. Así se nombrarían. Haga lo mismo, tienes un espacio, por eso tienes meta. Primero se escribe etil y luego nitro y luego el anillo bencénico. Acá tienes dos espacios, por eso se utiliza para, porque tienes dos espacios. Así que es para, amino y este es yodo, un halógeno, el yodo benceno. Aquí es orto porque están seguiditos, por eso es orto, secbutil, que sería este, hidroxibenceno. Y listo. Esa sería la manera de ponerle nombre a los disustituidos del benceno. Bencenos disustituidos. A lo mucho yo sugiero que te aprendas la estructura del benceno. Los hidrocarburos aromáticos son aquellos que tienen al grupo benceno. Y listo, viene un ejercicio. Recomiendo ampliamente que lo resuelvas. Las preguntas teóricas. Resuelve todo esto, todo esto. La nomenclatura que va a venir en el examen. Ya dejamos algunos de tarea. Puedes resolver todos esos. Perfecto. Pues bueno, pues ese es el tema de nomenclatura de hidrocarburos. En el siguiente vídeo veremos el siguiente tema. Vámonos al siguiente tema entonces.